Bienvenido a este espacio de dándole sentido a mi vida con la lectura de la Santa Biblia en el día de hoy, 12 de abril. Las lecturas de hoy serán tomadas del libro de Josué, capítulos 15 y 16, Salmo 102 y del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Nos preparamos para la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones con la luz de tu Espíritu, haz que con el mismo Espíritu podamos discernir lo que es recto y gozar siempre de tu consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Josué, capítulo 15. Los límites de las tribus de Judá. Los clanes de la tribu de Judá recibieron por sorteo un territorio que llegaba hasta la frontera de Edom y que se extendía desde el desierto de Sin hasta Cades por el sur. La frontera meridional partía de la extremidad del mar Salado, de la lengua de tierra que mira al sur. Se prolongaba por el sur de la subida de los Escorpiones. Atravesaba Sin, subía al sur de Cades Barné, pasaba luego por Hezrón, subía hasta Adar y volvía entonces hacia Carca. Luego la frontera pasaba por Asmón, llegaba al torrente de Egipto y terminaba en el mar. Esa era la frontera meridional. El mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán, constituía la frontera oriental. Por el norte partía la frontera desde el Golfete, en la desembocadura del Jordán. La frontera subía luego a Bet-Ogla, pasaba por el norte de Bet-Arabá y se prolongaba hasta la roca de Boán. Boán era hijo de Rubén. La frontera seguía luego a Debir, por el valle de Acor, y subía por el norte a Gilgal, frente a la subida de Adumim, al sur del torrente. La frontera pasaba después por las fuentes de En-Shemech y de En-Rogel. Subía luego por el barranco de Ben-Hinón, pasando por el sur del territorio de los Jebuseos, es decir, Jerusalén. Luego proseguía por la cumbre de la montaña que está frente al barranco de Hinnom al oeste, en el extremo de la llanura de los Refaim por el norte. Entonces la frontera descendía de la cumbre de la montaña al manantial de Neftoa. Luego se dirigía a las ciudades que están en el cerro Efrón y se volvía en dirección a Baala, es decir, Kiriat Jearim. De Baala la frontera continuaba al oeste hasta el monte Seir. Se prolongaba por la pendiente del monte Jearim en dirección al norte, es decir, Quesalón. Pasaba por Bet-Shemech, atravesaba Timna y llegaba por la falda norte de Ecrón. Allí se volvía hacia Chicarón, pasaba por la montaña de Baal y luego por Yabuel. La frontera terminaba en el mar. El gran mar constituía la frontera occidental. Esa era la frontera de los clanes de Judá. A Caleb, hijo de Jefoné, se le entregó su parte en medio de la tribu de Judá, de acuerdo a la orden de Yahvé a Josué,
Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anac, que ahora es Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Desde allí llevó a cabo una campaña contra los habitantes de Debir. Antes Debir se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb exclamó: Al que ataque Kiriat Sefer y se apodere de ella, le daré a mi hija Acsa como esposa. Otoniel, hijo de Kenas, hermano de Caleb, se tomó la ciudad, y Caleb le dio a su hija Acsa como esposa. Cuando ésta llegó donde su marido, éste le aconsejó que pidiera a su padre un campo. Saltó pues de su burro, y Caleb le preguntó: ¿Qué quieres? Respondió: Hazme un favor, ya que me has mandado al Negev, dame al menos un manantial. Y le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esa fue la posesión de los clanes de Judá. Lista de las ciudades de la tribu de Judá. Estas eran las ciudades al sur del territorio de Judá, al lado de la frontera con Edom, en el Negev: Capsel, Arad, Hagur, Kina, Dimón, Aroer, Cades, Hazor Jituán, Zif, Telem, Balot, Hazor Hadata, Kiriot Esrón, es decir, Hazor, Amam, Sema, Meclada, Hazar Gada, Esmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Bersabé y sus pastizales, Baala, Ijim, Esen, El Tolad, Kesil, Hormá, Siquelag, Madmana, Sansana, Lebaot, Siljim, Ajín y Rimón. En total 29 ciudades y sus aldeas. En las tierras bajas, Estaol, Sorea, Agna, Sanua, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saarim, Aditaim, Ha-Gedera y Gederotarim, 14 ciudades y sus aldeas. Senán, Adasa, Migdalgat, Dileán, Jamispe, Yoctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maqueda, 16 ciudades y sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Jifta, Asna, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades y sus aldeas. Ecrón con sus pastizales y sus aldeas, todo lo que está en la región de Asdod con sus aldeas desde Ecrón hasta el mar. Asdod con sus pastizales y sus aldeas. Gaza con sus pastizales y sus aldeas, desde el gran mar hasta el torrente de Egipto. En la montaña, Samir, Yatir, Soco, Dana, Kiriat Sefer, actualmente Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosen, Jolón y Kilo, 11 ciudades y sus aldeas. Arab, Duma, Eseán, Hanum, Bet-Tapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, actualmente Hebrón, y Sior, 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmel, Zif, Juta, Israel, Yorkeam, Sanúa, Hakayim, Gibea y Tibna, 10 ciudades y sus aldeas. Alul, Betzar, Gedor, Maarat, Betamot y el Tecón, 6 ciudades y sus aldeas. Tecoa, Efratá, actualmente es Belén. Peor, Etam, Culón, Tatam, Sores, Karem, Galim, Beter y Maná, 11 ciudades y sus aldeas. Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jearim y Jaraba, 2 ciudades y sus aldeas. En el desierto, Betaraba, Midin, Secaca, Nibsán, la ciudad de la sal, y en Gadi, 6 ciudades y sus aldeas. Los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso los jebuseos viven hasta el día de hoy
en Jerusalén, al lado de los hijos de Judá. Capítulo 16. Las tribus de Efraín y Manasés. La parte de los hijos de José comenzaba por el este, al lado del Jordán, en Jericó, en los manantiales de Jericó. Incluía el desierto que se extiende desde Jericó a Betel en la montaña. Se extendía desde Betel hasta Luz y llegaba hasta la frontera de los arquitas en Atarot. Se prolongaba por el este en dirección a la frontera de los jafleteos, hasta la frontera de Betorón, de abajo y hasta Geser, terminando en el mar. Esa era la parte que correspondió a Manasés y a Efraín, hijos de José. Para el territorio de los clanes de Efraín, la frontera de su posesión pasaba por Atroarac, por Betorón de arriba y terminaba en el mar. Al norte quedaba el Micmetat. La frontera se volvía luego al este hacia Taanat Silo y atravesaba por el este en dirección a Janoa. Descendía de Janoa hasta Atarot y Naara. Pasaba por Jericó para terminar en el Jordán. De Tapúa, la frontera continuaba al oeste hasta el torrente de Cana y terminaba en el mar. Esa era la parte que les tocó a los clanes de la tribu de Efraín, además de las ciudades y aldeas que fueron reservadas para los hijos de Efraín dentro de la parte de la tribu de Manasés. No pudieron, sin embargo, expulsar a los cananeos que vivían en Geser. Estos se quedaron en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero fueron sometidos a tributo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 102. Oración de un afligido. Señor, escucha mi plegaria, que mis gritos lleguen hasta ti. No me escondas tu cara en el día de mi desgracia. Vuelve tus oídos hacia mí el día que te invoco. Apresúrate en responderme, pues mis días se esfuman, mis huesos se consumen como brasas, como hierba segada mi corazón se seca y hasta me olvido de comer mi pan. Con lo fuerte de mis sollozos, a través de la piel se ven mis huesos. Me parezco al pelícano del desierto, soy como la lechuza de las ruinas. Paso en vela gimiendo como un pájaro solo en un tejado. Todo el día me insultan mis enemigos, los que me adulan maldicen de mí. El pan que como es la ceniza, mezclo mi bebida con mis lágrimas, debido a tu cólera y a tu furor, pues me arrancaste y me tiraste al suelo. Mis días son como la sombra que declina, y yo me voy secando como el pasto. Mas tú, Señor, reinas para siempre, y te invocan por todas las edades. Tú te levantarás, enternecido por Sión, pues ya es tiempo que de ella te apiades. Ya ha llegado la hora. Tus siervos se encariñan con sus piedras y sienten pena al ver sus escombros. Entonces los pueblos respetarán tu nombre, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Cuando el Señor reconstruya a Sión y se manifieste en su gloria, cuando atienda la oración del despojado y no se haga sordo a su plegaria. Escríbanlo para la nueva generación, un pueblo recreado alabará al Señor, pues se inclinó de lo alto de su santuario, desde los cielos miró el Señor a la tierra para escuchar el gemido del cautivo y liberar a los condenados a muerte, para que resuene en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Se reunirán entonces los pueblos y los reinos para adorar al Señor. Agotó mi fuerza en el camino y ha abreviado mis días. Pero yo digo, Dios mío, no me arranques a mitad de mis días, siendo que tus años corren de edad en edad. Hace tiempo que fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos se gastan como la ropa, los cambias como un vestido y se mudan,
pero tú eres el mismo, tus años no se acaban. Los hijos de tus siervos vivirán en ella, y su raza siempre te servirá. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Evangelización de Iconio. En Iconio ocurrió lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero entonces los judíos que se negaron a creer excitaron y envenenaron los ánimos de los paganos contra los hermanos. Con todo, permanecieron allí un buen número de días. Predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba este anuncio de su gracia con las señales milagrosas y los prodigios que les concedía realizar. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se preparó para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Ellos, al enterarse, huyeron a la provincia de Licaonia, a las ciudades de Listra, Derbe y alrededores, donde se quedaron evangelizando. En Listra y Derbe. Había en Listra un hombre tullido que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, éste fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonia: «Los dioses han venido a nosotros en forma de hombres». Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: «Amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría». Aún con estas palabras, difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio y que volvieran cada uno a su casa. Se quedaron allí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente a que les dieran la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Vuelven a Antioquía. Después de haber evangelizado esa ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de allí fueron a Iconio y Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: «Es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios». En cada iglesia les hacían designar presbíteros, y después de orar y ayunar,
los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Atalía. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda, limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en el íntimo del ser. Mi adorable Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Señora bendita, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por haberme acompañado en la lectura de la Santa Biblia en este día. La lectura de la Biblia es diaria y consecutiva como un propósito en este año para darle sentido a nuestras vidas. De nuevo quiero darles las gracias a todos los que se han suscrito en este espacio. Y a ti que eres nuevo y estás acá por primera vez, te invito para que te suscribas y así recibirás la notificación de las lecturas cada día. También te invito para que le des like al video, le des me gusta, una manito arriba y sobre todo la compartas. Ayúdame a evangelizar con la palabra del Señor. Te espero en el día de mañana. Dios te bendiga.